Hay una persona en la que estás pensando ahora mismo. Quizás te dejó. Quizás la dejaste tú y aún así no logras soltarla. Quizás es alguien que nunca fue del todo tuyo o alguien que lo fue y ya no lo es, pero sigue ahí. En tu cabeza, en ese reflejo de querer contarle algo que te pasó hoy. En esa mano que toma el teléfono para escribirle y se detiene a mitad de camino. En esas ganas de mirar su perfil solo para ver cómo le va sin ti. Y lo más difícil no es que se haya ido, es que todavía la amas, porque si ya no sintieras nada sería fácil. Lo complicado es querer soltar a alguien que tu corazón todavía no dio por perdido. De esto quiero hablarte hoy. Pero antes, soy Beluna y esto es Prisma Sutil. Permíteme acompañarte mientras haces lo tuyo y el mundo sigue girando. Hoy quiero hablar de eso, del desapego, pero no de ese desapego frío que te venden por ahí. El que te dice que superes las cosas rápido, que no te importen, que te hagas el fuerte y sigas como si nada. Ese desapego no funciona. Fingir que no sientes no es desapego, es solo esconder la herida para que nadie la vea, incluido tú. Quiero hablar de otro desapego, el que enseñaban los estoicos hace 2000 años. Uno que no consiste en dejar de amar, sino en dejar de sufrir por lo que no depende de ti. Y te prometo que son dos cosas muy distintas. Empecemos por deshacer un malentendido, porque casi todo el mundo entiende esto al revés. Cuando escuchas la palabra desapego, probablemente imaginas a alguien frío, alguien que no se involucra, que no deja que nada lo toque, que pasa por la vida como si nada le importara, como si desapegarse fuera volverse de piedra. Pero no es eso. Desapegarse no es dejar de querer a la persona, es dejar de necesitarla para estar bien. Es dejar de poner tu paz, tu valor, tu estabilidad entera en manos de alguien que puede irse en cualquier momento. Piénsalo así. Hay una diferencia enorme entre amar a alguien y depender de alguien. En el amor sano quieres que la persona esté. En el apego sientes que te mueres si no está. Uno es un deseo. El otro es una condena. Los estoicos no eran gente sin sentimientos. Al contrario, amaban, perdían, sufrían igual que tú y yo. Lo que buscaban era otra cosa, amar sin quedar esclavizados por el miedo a perder. Porque ese miedo, decían, arruina hasta el tiempo que sí tienes con la persona al lado. Antes de seguir, quiero decir algo, porque si no esto puede sonar a que soltar es solo cuestión de decidirlo. A veces lo que más cuesta de una ruptura no es perder a la persona, es lo que esa pérdida toca en ti. Piénsalo con honestidad. ¿Cuánto de lo que sientes es amor por quien se fue? ¿Y cuánto es el golpe al orgullo, la sensación de rechazo, el miedo de no ser suficiente que esa persona, sin querer, encendió? Porque son cosas distintas. Una es extrañar a alguien. La otra es que alguien, al irse, haya apretado una herida que ya venías cargando desde mucho antes de conocerla. Y esto importa, porque si confundes las dos, vas a pasar meses intentando recuperar a una persona cuando en realidad lo que necesitas es curar algo tuyo. Algo que estaba ahí antes de que ella llegara y que va a seguir ahí después de que se vaya, si no lo miras. No es la persona lo único que duele. A veces la persona solo fue el dedo que tocó la herida. Y la herida es tarea tuya. Hay un filósofo estoico, que a mí me parece el más útil de todos para esto. Se llamaba Epicteto y había sido esclavo antes de ser filósofo. Un hombre que sabía, en carne propia, lo que era no tener control sobre su propia vida. Y su idea central es tan simple que casi da rabia. Epicteto decía que hay cosas que dependen de ti y cosas que no, y que casi todo el sufrimiento humano viene de confundir las dos. ¿Qué depende de ti? Tus actos, tus decisiones, hacia dónde diriges tu atención, cómo respondes a lo que te pasa. ¿Qué no depende de ti? Casi todo lo demás. El clima, el pasado, lo que opinan los otros. Y sobre todo, los sentimientos de otra persona. Y ahí está la trampa del desamor. Cuando alguien que amas se va, tu mente hace algo cruel. Empieza a pelear con lo único que no puedes controlar, su decisión. ¿Y si le escribo otra vez? ¿Y si cambio? ¿Y se da cuenta de lo que perdió? ¿Y si hago esto o aquello? ¿Y vuelve? Estás gastando toda tu energía intentando mover algo que no está en tus manos. El corazón de otra persona no es un lugar donde tú mandas. Nunca lo fue. Y desapegarte empieza justo ahí.
en soltar el timón de un barco que nunca fue tuyo y volver a agarrar el único que sí lo es, el tuyo. Epicteto tenía otra idea que me marcó mucho. La primera vez que la leí me quedé días dándole vueltas. Decía algo así: nunca digas lo perdí, di lo devolví. Suena raro, lo sé. Déjame explicarlo. Él decía que nada de lo que amamos es realmente nuestro, que todo, las personas, las cosas, incluso nuestra propia vida, nos es prestado por un tiempo. No nos pertenece, nos es dado para cuidarlo mientras dura. Entonces, cuando una persona se va, no es que te la hayan robado, es que terminó el tiempo que te tocaba tenerla. La devolviste. Puede sonar frío, pero fíjate lo que hace por dentro. Cuando piensas la perdí, te sientes víctima de un robo. Algo tuyo te fue arrancado. Y desde ahí, todo es rabia y falta. Cuando piensas la tuve y ya la devolví, aparece otra cosa: gratitud. Gratitud por el tiempo que sí hubo. No borra la tristeza, pero le cambia el color. Deja de ser el dolor de un robo y empieza a ser la melancolía tranquila de algo que fue hermoso y terminó. Hay otra frase de Epicteto, que es de las más importantes que aprendí en mi vida. Decía que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestros juicios sobre las cosas. No te duele solo lo que pasó, te duele la historia que te cuentas sobre lo que pasó. Cuando alguien te deja, el hecho es uno solo: esta persona ya no está contigo. Duro, ¿sí? Pero es un hecho y los hechos se sobreviven. El problema es todo lo que tu mente le agrega encima. Nunca voy a encontrar a alguien así. Algo está mal en mí. Fue mi culpa. Voy a estar solo para siempre. Nada de eso es un hecho. Son historias, interpretaciones, y son ellas, mucho más que la ausencia de la persona, las que te tienen despierto a las 3 de la mañana. Voy a decir algo que quizás no quieras escuchar, pero creo que lo necesitas. A veces lo que te mantiene atado no es el amor, es la esperanza, ese pequeño y sí. Y si vuelve, y si se da cuenta, y si esto no era el final. Mientras esa puerta sigue entreabierta, una parte de ti se queda ahí, parada, esperando, sin poder avanzar. Séneca, otro estoico, decía algo muy fino sobre esto: que la esperanza y el miedo van siempre juntos, tomados de la mano. Que quien vive esperando algo, vive también temiendo perderlo. No hay una sin el otro. Conozco a alguien que, después de una ruptura, dejó durante meses las conversaciones sin archivar, la foto sin cambiar, todo intacto. Decía que no era debilidad, que era por si acaso. Y ese por si acaso le costó casi un año de su vida en pausa, esperando una llamada que nunca llegó. El día que por fin cerró esa puerta, me dijo: no sintió que perdía a la persona, sintió que se recuperaba a sí mismo. Por eso, a veces, la cosa más amorosa que puedes hacer contigo no es mantener la esperanza viva, es cerrar, con cuidado, la puerta que tú mismo dejas abierta cada noche. No para odiar a la persona, sino para dejar de vivir en una sala de espera, aguardando un tren que ya decidiste en el fondo que no va a llegar. Séneca tiene una frase que parece escrita para cualquiera que haya pasado una ruptura. Decía que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Piénsalo aplicado a esto. En la realidad, ahora mismo estás bien. Estás escuchando esto, respirando, tu día sigue. El dolor concreto de este segundo es soportable. ¿Qué es lo que de verdad te destroza? La imaginación. Imaginarla con otra persona. Imaginar que es feliz sin ti mientras tú no lo eres. Imaginar todos los años que no van a pasar, la vida que armaste en tu cabeza y que ahora no va a existir. Nada de eso está pasando en la realidad. Está pasando en una película que tu mente proyecta una y otra vez, en la que tú eres el único espectador y encima pagas la entrada con tu paz. Los estoicos no decían no imagines, decían date cuenta de cuando estás sufriendo por algo real y cuando estás sufriendo por una escena que inventaste, porque a la realidad hay que enfrentarla, pero a los fantasmas de la imaginación no les debes nada. Y hay un detalle todavía más injusto. Esa película que proyectas casi siempre está editada a favor del dolor. Recuerdas lo mejor de la persona, los momentos buenos, y borras las peleas, el cansancio, las razones por las que a lo mejor esto no funcionaba. La nostalgia es una mentirosa encantadora, te muestra un resumen falso, hecho solo con las mejores escenas. Y tú terminas llorando por una relación que
vista completa, quizás no era la que tu memoria te está vendiendo. Y quiero decir algo importante porque no quiero que te lleves esto como una orden de sentirte bien ya. Los estoicos no eran fríos, aunque tengan esa fama. Séneca escribió cartas enteras consolando a amigos que habían perdido a alguien. Nunca les dijo no llores, no sientas. Lo que decía era otra cosa, siente. Pero no te quedes a vivir ahí. El desapego no es apagar el dolor de un día para el otro. Es dejar que el dolor pase por ti sin instalarse para siempre. Como una tormenta, la dejas caer, te mojas, pero sabes en el fondo que no va a llover eternamente. Date permiso de estar mal. Llóralo si tienes que llorarlo. La prisa por ya estar bien muchas veces es solo otra forma de no querer sentir. Y lo que no se siente no se suelta, solo se guarda para más tarde. Y como no quiero dejarte solo con ideas bonitas, bajemos esto a la vida real. Desapegarse no es una decisión que tomas una vez. Es algo que haces de a poco, muchas veces al día, hasta que un día pesa menos. Primero, deja de alimentar la herida. Cada vez que revisas su perfil, cada vez que relees los mensajes viejos, estás regando una planta que dices querer que muera. No te castigues por hacerlo, pero nótalo. Y de a poco, quítale el agua. Segundo, cuando venga la ola, el impulso de escribirle, no le obedezcas de inmediato, solo espérala. Las olas suben y las olas bajan si no las alimentas. Esa en la que sentías que ibas a morir si no la escribías, en 20 minutos muchas veces ya pasó. Tercero, devuélvele tu atención a lo único que sí es tuyo. Tu día, tu cuerpo, la gente que sí está, lo que estás construyendo. El estoico no se queda mirando la puerta cerrada. Gira y camina hacia lo que todavía tiene enfrente. Y cuarto, rodéate de otras cosas que también te importen. El vacío que dejó esa persona no se llena con más pensamientos sobre esa persona. Se llena de a poco con vida, con amigos, con proyectos, con rutinas que sean tuyas. No para tapar el hueco de golpe, sino para que, con el tiempo, deje de ser lo único que hay adentro. No es rápido, no es lineal. Vas a recaer. Está bien. Soltar también se aprende soltando mal muchas veces. Quiero cerrar con una pregunta porque creo que es la que de verdad importa. Cuando pienses en esa persona esta noche, vuelva a preguntarte esto. ¿A quién estoy intentando retener? ¿A la persona real con sus defectos, la que decidió irse? ¿O a la que yo decidí dejar? ¿O a la versión de mí que existía cuando estaba con ella? Porque muchas veces no extrañamos tanto a la persona. Extrañamos quienes éramos a su lado. La versión de nosotros que se sentía elegida, acompañada en casa. Desapegarte no es dejar de amar. Ya lo dijimos, pero quiero que te lo lleves grabado. Es dejar de exigirle a ese amor que te devuelva algo. Es poder decir, te quise, te quiero todavía, y aún así me suelto. Porque mi paz no puede vivir en las manos de alguien que ya no está aquí para sostenerla. Amar así con las manos abiertas da miedo, pero es la única forma de amar sin convertirte en rehén. Si de verdad amas, deséale que le vaya bien. Y después, con esa misma ternura, empieza a desearte lo mismo a ti. Eso era todo por hoy. Gracias por escuchar. Si llegaste hasta acá, gracias. De verdad. Si esta conversación te acompañó en algo, suscríbete y activa la campanita. Así nos volvemos a encontrar en la próxima. Cuídate. Nos vemos.